Mis estimados, me da gusto poder saludarlos nuevamente. Es para mí un gozo poder compartir una porción de la palabra con ustedes, porque al mismo tiempo que comparto, aprendo. La semana pasada no pudimos sintonizarnos, sin embargo estoy seguro que durante estas 2 semanas nuestro buen Dios ha cuidado de usted, ha cuidado de su familia, y ese debe ser, mis estimados, el mayor motivo de gratitud. Hemos hablado que es bueno tener metas, es bueno trabajar en nuestros objetivos. Quiero decirle que ya llevamos 6 semanas de lo que lleva nuestro año 2022. Le motivaría, en caso que usted haya propuesto alguna meta, un objetivo y esté trabajando a que lo mantenga. Si en algún momento desfalleció y como que se perdió, ok, avancemos, retomemos y continuemos creciendo. Uno de los objetivos, una de las metas que habíamos dialogado en semanas pasadas, era el poder ampliar nuestro conocimiento bíblico y sobre todo aplicarlo en nuestra vida. Y esta noche quiero compartir con ustedes eso, un pequeño mensaje que podamos aplicar en nuestra vida. Para ello quiero contextualizarlo utilizando el libro y capítulo Éxodo 20. Para esta situación empieza diciendo textualmente: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es que, mis estimados, para ponernos en contexto, el pueblo de Israel había sido un pueblo elegido por Dios. Dios le proveía todo: alimentación, riquezas, salud, protección. Pero como todo ser humano, Dios siempre nos ha dado la libertad de decisión. Y lamentablemente las decisiones de este pueblo no fueron las correctas. Dios proveía todo y en todo estaba la protección. Un día el pueblo con sus acciones y palabras dijeron: Señor, ¿sabes qué? No nos agrada vivir como tú nos pides. Déjanos vivir a nuestro modo y a nuestra manera. Obviamente, mis estimados, esa protección se perdió. Y no es que Dios dijera: ya no te protejo, es que los seres humanos decimos: Señor, déjanos estar lejos de ti. Cuando eso sucedió, el pueblo de Israel cayó preso a la nación de Egipto. Egipto en realidad buscaba riqueza y crecimiento, así que a estas personas les dijo: las voy a explotar, y de todas las maneras lo llevó a cabo. El pueblo vive un sufrimiento horrendo y recuerda que hay un Dios protector que los ama y que los puede ayudar. Entonces empiezan a orar, empiezan a clamar, empiezan a pedir: Señor, libéranos, sácanos de este lugar. Y mis estimados, a pesar de nuestros errores, de nuestros rechazos para con Dios, Él siempre está presto a escucharnos. Dios escuchó el clamor de estas personas y entonces manda a traer a Moisés, y usted puede leer esa historia. Moisés al inicio se niega, pero finalmente acepta ese desafío de servir a Dios. Y Dios manifiesta su poder a través de este hombre. Finalmente, después de muchas luchas, pudieron salir de Egipto, pudieron atravesar ese mar que muchos científicos, tratando de darnos una explicación, hacen sus ideologías propias. Pero la Biblia es clara y nos dice que Dios, a través de Moisés, abre ese mar para que pudieran pasar todos. Dios les proveía alimento en el desierto, les proveía una nube para evitar el calor, les daba una flama en la noche para equilibrar la temperatura y alumbrarlos. Hay un momento crucial en la Biblia donde usted puede leer que muchos autores escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, el fragmento que usted encuentra en Éxodo 20 es un fragmento que fue escrito directamente con el dedo de Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, tienes que decirle a ese pueblo que yo soy Dios. Porque el pueblo salió, y mis estimados, qué feo es cuando nos hacen un favor y al poco tiempo nos olvidamos. Tal vez va a ser más comprensible cuando usted analice a alguna persona que usted ayudó y después de haberle brindado ayuda, ésta le pagó con indiferencia o tal vez hasta con una agresión. Dios le pide a Moisés: recuérdales, yo soy Dios, yo los amo, yo soy quien los sacó de Egipto. Allá cuando estaban en Egipto, solamente eran esclavos, no podían a veces ni tomar decisiones propias. Ahora que lo son, quiero darte una primera encomienda, Moisés, para todos, y mis estimados, esto aplica para usted y para mí.
En Éxodo 20 encontramos la ley, y no vamos a hablar de la ley, solamente voy a referir un primer mandamiento que está allí y se titula: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es que, mis estimados, muchas veces el pensamiento latino, el pensamiento humano, trata de llevar esto a nuestras épocas prehispánicas, donde había una deidad para el agua, una deidad para el fuego, una para la guerra, y decimos estaban llenos de politeísmo. Pero para nosotros eso no sería un problema, ya no existe eso. Cuidado, mis estimados. Este mandamiento es una encomienda para el ser humano muy amplia. Usted de alguna manera podrá analizar en su contexto el libro de Lucas 17, para ser exactos. Jesús está dando un tema que habla de los últimos días y cómo es que lo que le sucedió a Moisés, al pueblo de Israel, podría sucedernos hoy. ¿Por qué esa advertencia de Cristo allá en el monte, este sermón lo dedica exclusivamente a los días finales? ¿Acaso no sería absurdo que ya le pasó a la gente en el pasado y por descuidados nos pase algo semejante? Dios quería darles una protección en todo momento y para ello les dijo: miren, ya no busquen otros dioses, ya no busquen afuera, vengan a mí cuando haya problemas. Pero el ser humano es bien tremendo y se olvida de las cosas. Dios le recuerda a Moisés, Moisés le recuerda al pueblo. ¿Y qué creen? En Lucas 17 Jesús le vuelve a recordar a las personas que vivieron hace casi 2000 años y hoy usted y yo que podemos leer Lucas 17 es un recordatorio para nuestro tiempo y para nuestra persona. Quiero decirle que eso de tener dioses es una gama muy extensa. Hoy quiero decirle que puede ser no una estatuilla, no una persona. Quiero hablar de las cosas materiales. Y es que, mis estimados, para esto en Lucas 17, Jesús está hablando ante la comunidad y toma un verso para decirles: acordaos de la mujer de Lot. ¿Y como para qué me serviría acordarme de la mujer de Lot en estos tiempos finales? Bueno, mis estimados, resulta que la vida de la mujer de Lot queda registrada en la historia, y usted en Génesis puede leer la historia de Lot cuando se separa de Abraham, Sodoma, Gomorra. Tal vez ya vamos entrando más en sintonía. Esta mujer queda registrada en la historia para una enseñanza y admonición para nosotros. Aunque han pasado ya milenios desde aquel entonces, todavía necesitamos evitar caer en los mismos errores que esta mujer cometió. Y muchos historiadores bíblicos tienen una dificultad para escribir acerca de ella, porque este sermón del cual les hablo que Jesús compartió es uno de los sermones más cortos y lo dedica a la vida de esta mujer. Acuérdense de la mujer de Lot. No es cosa fácil hablar de esta mujer. No nos dice dónde nació, por ejemplo. Tampoco sabemos quiénes fueron sus padres. No sabemos el momento en el que se casó con Lot. Inclusive, mis estimados, ni siquiera sabemos cómo se llamó. Pero sí sabemos una cosa bien puntual, que ella miró hacia atrás cuando iba saliendo de Sodoma y Gomorra y se convirtió en una estatua de sal, de acuerdo a Génesis 19. Los historiadores bíblicos, entonces, analizando, llegan a dos conclusiones. Uno, que esta chica vivía en Sodoma. Y cuando Lot llega a vivir cerca de Sodoma, recordemos que Lot era una persona de muchísimo dinero, entonces se acerca a Sodoma, se establece, y esta chica, siendo ambiciosa, deseosa de poseer muchas cosas, se casa con Lot, es decir, le interesó la riqueza de Lot. Y la segunda manera o descripción que tienen los eruditos bíblicos es que cuando Lot llegó a Sodoma, él ya iba casado con ella. Y entonces aquí yo le diría, mis estimados, sea una opción o sea otra opción, realmente haber llegado a Sodoma no fue la mejor elección para establecer un hogar. Dios les había dicho:
los lugares. A Canaán salieron y a Canaán debían llegar. Abraham así lo hizo. Sin embargo, hay problemas. Cuando nosotros creemos saber más que Dios y decir, bueno, ¿y qué pasa si me voy ahí cerquita, pero no exactamente al lugar que debo ir? ¿Qué pasa si obedezco casi lo que Dios me pide, pero como que un poquito desviado, mis estimados? Los graves problemas de la mujer de Lot es que ella tenía, en los dos aspectos que acabamos de comentar, problemas en ese desmedido amor a las cosas de este mundo. Y es que, mis estimados, las cosas materiales pueden llegar a ocupar el lugar de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, mira Moisés, acuérdate que yo soy Dios, que yo los saqué de Egipto, de esa tierra de servidumbre, y ustedes ya no son ignorantes, ustedes están conmigo y me conocen. Bueno, en este momento le dice a Moisés, ya no tengan otros dioses. Pero el caso de la mujer de Lot es un vivo ejemplo de que la tendencia humana dice, ay, Dios me pide que no tenga otros dioses. ¿Qué tanto es tantito? Y esta mujer, de poquito en poquito, llegó a tener un desmedido amor por las cosas materiales. Es decir, que las cosas materiales llegaron a ocupar el primer lugar en su corazón. 1 de Juan 2:15 nos dice que el amor de Cristo fue desplazado del corazón. Esta mujer amó más las riquezas que a Dios. Era esclava de las riquezas. Por eso es que cuando estaban saliendo de Sodoma, iban huyendo de ese incendio, esta chica se detenía al igual que Lot. Los ángeles tomaron a Lot y le dijeron, vámonos, esto va a ser destruido. Pero esta chica, de alguna manera, pensaba en todas las riquezas que se estaban quedando atrás. Y es que aquí quisiera hacer un paréntesis y una pregunta. ¿Es malo para un cristiano poseer grandes riquezas, mis estimados? Mateo 6:21 nos dice que aunque las riquezas no son malas, el amor a las riquezas pueden ser causa de perdición para muchos. Y es que, mis estimados, hoy en la ambición de querer más, hemos visto en los noticieros cómo hay asesinatos, robos, fraudes y tantas cosas semejantes. Esta chica tenía un problema en cuestión de las riquezas, mis estimados. Había convertido a estas riquezas en su ídolo. Cuando ella se vio obligada a abandonar la ciudad de Sodoma, su corazón todavía estaba allí, su cuerpo avanzaba, pero su mente estaba atrás. No pudo soportar ese dolor que le causaba oír cómo se estaban quemando los tesoros en el fuego, que volteó para contemplar todo eso que sucedía. Y es que, mis estimados, aquí quiero hacer un paralelismo. Muchas veces nuestro cuerpo está en la iglesia, pero si nuestro corazón, nuestra mente no está allí, corremos el riesgo de esta chica, esposa de Lot. Algunas veces pensamos en Dios, decimos amar a Dios, queremos hacer lo que Dios nos pide, pero en cuanto vienen las cosas materiales a nuestra mente, decimos, Señor, sabes que tengo necesidad, no puedo estar contigo porque tengo que trabajar. Cuidado, mis estimados. No con esto le digo no trabaje, no. Sin embargo, lo que ocupe el primer lugar en nuestro corazón puede convertirse en un Dios. Y de ese modo, mis estimados, el ejemplo de esta chica es grave. Un error muy grave en ella por tener ese amor desmedido hacia las riquezas fue el fracaso en la educación, óigalo bien, y en la redención de sus hijos. Realmente haya llegado casada o haya sido de Sodoma, no podemos ocultar que escogieron ella y Lot el peor lugar para formar a sus hijos, de acuerdo a Génesis 18. Porque era un lugar que no tenía principios morales. Y ellos colocaron allí a sus hijos. Aquí es un apartado para quienes son padres. Muchas veces nos preguntamos por qué los hijos son rebeldes, por qué los hijos no quieren entender, y no nos ponemos a analizar qué lugar en el que los estamos colocando, sea desde un aparato virtual, desde un entorno social. Mis estimados, ese riesgo de no aprender a diferenciar un lugar correcto con principios morales puede llevarnos a situaciones como vivieron Lot y su esposa, porque cuando Lot fue corriendo a decirles, Sodoma y Gomorra van a ser destruidos, los ángeles me han dicho, vámonos,
Dice la historia en Génesis 19 que los yernos se rieron y se burlaron de ellos. Toda la familia fue un verdadero desastre de estos dos personajes, porque en lugar de prepararlos para ir al cielo, los prepararon para una perdición eterna. Los hijos fueron quemados con fuego y azufre y murieron en la ciudad de Sodoma. La mujer de Lot, su esposa, convertida en una estatua de sal. Y alguien pudiera decir, bueno, pero la historia bíblica dice que aparte de los hijos, 2 hijas salieron huyendo con él. Sí, pero cuando leemos la historia, mamás de los sodomitas, qué tremendo, llevaron a cabo prácticas inapropiadas en torno a su sexualidad, porque era lo que estaban acostumbradas. Es difícil encontrar, mis estimados, en las Escrituras, un fracaso familiar tan catastrófico como el de la mujer de Lot. Quiero puntualizar en lo siguiente. Hay lecciones que podemos aprender. 1. Cantares 1:6 me dice que cuando descuidamos a los hijos, esto puede ser fatal. Y es que no vamos muy lejos en nuestra actualidad, los hijos contra los padres contra los hijos, hijos contra hijos. Y alguien pudiese decir, esto no es algo nuevo. Claro, sin embargo la magnitud sí es mayor. De todos los regalos que el ser humano recibe, ninguno vale tanto como un hijo. Quien es padre debería dedicarle todo su cariño, todo su amor, todo su interés en salvarlo para Cristo. Estamos en medio de un mundo que podríamos encontrar muy similar. Yo le invitaría a leer Génesis para que vea las características de Sodoma y de Gomorra. Y entonces notará que no estamos lejos de esos momentos, por decirlo así, sociales. Y si nosotros dejamos que los pequeñitos se pierdan en este mundo, habremos fracasado como padres, cual le sucedió a Lot y a su esposa. Mis estimados, esta chica tenía un objetivo, tenía un principio y eran las riquezas. La riqueza era el primer lugar en su corazón. Yo no sé cuál sea el primer lugar en su corazón. Tal vez sea, no puedo decir. Usted sí lo sabe. Y entonces Mateo 16 nos pregunta, ¿qué ganamos si acumulamos todo el oro del mundo, pero perdemos nuestra propia alma? Mis estimados, la mujer de Lot amó más al mundo que a Dios. Lot se dejó gobernar también por esta tendencia. ¿Qué en cuanto a nosotros? El mandamiento es claro y le dijo Moisés, acuérdate, yo les he ayudado, yo los volví a ayudar, yo los volví a escuchar y los quiero proteger. Por favor, denme el primer lugar en su corazón. Mis estimados, si demoramos en salir del mundo, y no le quiero decir váyase a otro planeta, no, sino a que a nuestra vida, a nuestros hábitos, a nuestro trabajo, porque leer la palabra de Dios y orar debe ser uno de nuestros primeros trabajos. No lo aplicamos en nuestra vida. Lot y su familia se demoraron y fue catastrófico. Para la mujer de Lot, representó convertirse en estatua de sal. Miró hacia atrás y terrible. Los hijos, acostumbrados a eso, murieron bajo la lluvia de fuego y azufre, quemados. Las hijas que salvaron la vida se convirtieron en las mamás de pueblos terribles. Mis estimados, que no nos pase a nosotros lo mismo. Hagamos una reflexión introspectiva de nuestra condición para que veamos a qué distancia nos encontramos de Sodoma y Gomorra y de todos esos pecados. Tomemos la decisión de ubicarnos lejos de esa Sodoma y muy cercanos a Cristo. Mis estimados, salgamos de esa Sodoma y no físicamente, espiritualmente. Tal vez para mañana sea demasiado tarde. La decisión de salir o permanecer, de ser leales a Dios o de guardar en nuestro corazón tesoros de este mundo, es una decisión personal. Es mi deseo y es mi oración que la decisión que esta noche usted tome pueda llevarlo a vivir más cerca de Cristo. Que el Señor les bendiga.